Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de actualidad cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. La paz del Señor sea con todos. El hermano Eliud Espinosa Díaz les saluda. Después de un corto ausentismo por motivo de una cirugía, ya estamos recuperados. Era de la vista. Y aquí estamos para adorar a Dios. Así que seguimos en nuestras clases. Le damos gracias a nuestro hermano Jonathan, que muy eficientemente nos sustituyó en este tiempo, en este propósito que tenemos de enfocar las clases bíblicas semanales. Para hoy continuamos con la clase o la lección número 24 del leccionario, con un tema de unidad que hemos ido explicando durante estos días, la respuesta de la iglesia ante los eventos globales. El tema para la clase de hoy es la iglesia ante el ocultismo moderno. Usa una lectura base en Deuteronomio 18, versículos 9 al 14, 1 Samuel 28, versículos 3 al 25, Génesis 1, versículos 13 al 15, Isaías 47, versículos 12 al 14 y Ezequiel 1, versículos 1 al 28. De acuerdo al diccionario Oxford, ocultismo es definido como prácticas relacionadas con la magia, con la astrología y con materias semejantes que no se basan en la experimentación científica. Así que se trata de un pensamiento mágico que utiliza argumentos racionales para defender lo irracional. La magia se define como un conjunto de trucos y habilidades con los que se hacen juegos de manos y cosas sorprendentes para describir cosas ocultas. Y lo oculto es todo aquello que no tiene explicación. Y si no tiene explicación, no es real, pues no adviene en conocimiento. Astrología es el estudio de la posición y el movimiento de los astros a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres. Y eso es lo que brega el zodiaco y el horóscopo, que muchas personas viven apegados a ellos. Ahora, la astronomía es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar las estrellas, los satélites, los planetas y todos los cuerpos que existen en el universo y la forma en que estos se relacionan entre sí, que eran aquellos magos que vinieron a visitar a Cristo en su nacimiento o 2 años después de su nacimiento. ¿Eran astrólogos o eran astrónomos? Todavía la gente no ha podido llegar a ellos. Ahora ellos dijeron, hemos visto la estrella que ha nacido un rey.
Y la hechicería es una práctica o técnica que se emplea para dominar de forma mágica la voluntad de las personas. Vistas o escuchadas las definiciones, yo pregunto, ¿existe ocultismo moderno o esto es una práctica existente desde la antigüedad? Una definición de ocultismo, para mí, es todo aquello que busca relacionarse con el mundo espiritual de forma contraria a lo que Dios lo ha establecido, dado que Dios siempre ha estado presente en el quehacer diario de la vida humana. Escuche, aunque los detalles fisiológicos que tenemos de Dios son negativos, entiéndalo bien. ¿Por qué digo negativo? Es intocable, no corpóreo, es invisible, es inescrutable. No obstante, Dios siempre está presente y es audible, sensible y revelador a nuestras vidas. El que Dios haya dicho que habita en la oscuridad, verifíquelo, Éxodo 20, versículo 21, Deuteronomio 5, versículo 22, Salomón lo repite en Primera Reyes 8, versículo 12 y Segunda Crónicas 6, versículo 1. Aunque Dios haya dicho que habita en la oscuridad, eso no implica que está oculto, sino que está fuera de la vista humana. Sin embargo, el hombre puede contactarlo y corroborarlo. Si Dios puede ser alcanzable por su revelación, entonces pregunto, ¿por qué buscar ese favor divino mediante técnicas ocultas o métodos equivocados? La condición pecaminosa del ser humano ha entenebrecido, ha puesto en tinieblas su entendimiento y su acción para que desvíe su relación y su forma de buscar a Dios. La búsqueda por la hechicería, por la idolatría, por el santerismo, por la cábala y por un sinnúmero de inventos humanos desviados son estrategias de Satanás con imitaciones en el error para mantener al hombre cautivo y entretenido, totalmente desviado de la realidad divina. Con ese tipo de práctica, el ser humano va a olvidar la expresión bíblica de Jeremías 33, versículo 3, usando la versión Reina Valera 60. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, podemos ver mediante esta expresión bíblica divina que Dios está accesible y que lo oculto también está bajo su control para ser revelado por Él. Lo oculto, de acuerdo a este texto, es para ser enseñado por Dios, de forma que venga al conocimiento humano. Dios es dueño de lo oculto que será revelado para bien a los hombres. Recuerde, lo oculto que se busque fuera de Dios será para maldición y para obra dañina. Es por eso que en ocasiones se escucha decir, yo lo he escuchado, le hicieron un trabajo o un conjuro a fulano de tal y lo tienen como zombie. Cuando Dios interviene, lo hace para bienestar, para salud
y salvación del que a él se allega. Y eso es totalmente diferente a la práctica humana. Por esa razón es que Dios pidió a Israel no actuar conforme a los conquistados cuando entraran a Canaán. Verifíquelo, Deuteronomio 18, versículos 9 al 14, que es una de las lecturas base. Por causa de la hechicería, Dios los estaba eliminando de la faz de la tierra. Los hechiceros y ocultistas serán eliminados de la presencia de Dios. El ocultismo y la hechicería dejan a Dios a un lado para poner la confianza en cosas que no tienen fundamento. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 5 al 6, yo soy Dios y no hay más. Si bien Dios no es definible o explicable en términos humanos, pero sí vamos a encontrar en la Biblia la mejor explicación o definición que de su ser pueda darse. Si usted busca primera Timoteo, capítulo 1, versículo 17, esa explicación o definición. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El que busca relación espiritual con Dios a través de lo oculto y no por lo revelado en la palabra de Dios, está totalmente separado de Dios. No tiene dirección. ¿Por qué? Aún los espíritus del mal y los que invocan esos espíritus reconocen la supremacía del Dios divino de los cielos. Los hechiceros de Faraón le dijeron al rey Faraón cuando no pudieron enfrentar a Moisés, en Éxodo 8, versículo 19, lo registra la Biblia: dedo de Dios es este, no podemos contra ellos. Y aunque existen dos escuelas de pensamiento en el caso de Saúl y la divina de Endor, juzgue usted por el espíritu. La pitonisa, al intentar llegar al mundo espiritual al cual no tenía acceso, se da cuenta que no puede penetrar en esa dimensión y es reprendida. Y al ser reprendida, la sesión que ella inició se desconecta. Por eso le dice a Saúl: me engañaste. Si Dios no había respondido a Saúl, ni aún por los profetas, que Dios no hará nada sin que se lo revele a los profetas, entonces, ¿qué se manifestó allí? Lo que haya sido manifiesto no le dijo nada contrario o diferente a lo que ya Saúl sabía. A mí me llama la atención la expresión que se registra. Dice: mañana estarás conmigo. ¿Con quién estaría Saúl? Porque Dios lo había desechado, no lo atendía y no le contestaba. La Biblia establece en Lucas 16, versículos 19 al 31, la versión del rico y Lázaro, que no puede haber comunicación entre las dos dimensiones. Entonces, ¿quién habló? Recuerde, el Espíritu Santo te llena.
satura tu vida de presencia de Dios, pero no te posesiona para quitarte tu personalidad. Y más aún, el Espíritu Santo toma lo de Dios y nos lo hace saber. Verifíquelo. Juan 16, versículo 14. Primera Corintios 10, versículo 21, nos dice, que a la misma vez no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios simultáneamente. Los hechiceros y los ocultistas, dice la Biblia, que no entrarán en el reposo con Dios. Apocalipsis 21, versículo 8 lo dice, y Apocalipsis 22, versículo 12 lo afirma. Dios no acepta brujos en sus lides. Los mandó a matar, a sacar del panorama. Cotégelo. Éxodo 22, versículo 18, Levítico 20, versículo 27 y Deuteronomio 18, del 10 al 14. Conforme al tema, ¿qué debe hacer entonces la iglesia? Repito, las prácticas hechiceras siempre han existido. Ese es el estilo de Satanás. Ahora bien, el camino para alcanzar el favor divino solo se consigue a través de Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice la Biblia: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Cristo le dijo a Felipe: oye muchacho, tanto tiempo hace que andas conmigo y no me conoces. El que me ha visto al Padre. Si Cristo lo ha dado a conocer al mundo actual, entonces no hay por qué tener un ocultismo moderno, porque Dios ha sido revelado. La revelación divina ha sido demostrada y personificada en Cristo. Lo demás es engaño y mentira. Cristo mismo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 5. Y repito, Cristo mismo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, hermano, hay que tener cuidado, porque aunque yo haya dicho que no existe un tal ocultismo moderno, sí las fuerzas del mal están presentes y luchan contra la iglesia y aún contra Dios mismo. Sobre ello le puedo pasar dos experiencias mías personales. Cuando apareció la película El Exorcista por primera vez, yo ese día no fui al culto porque teníamos una niña pequeña y mi señora en aquel momento era culto de damas y ella quería ir al culto, entonces yo me quedé cuidando a la niña. Y cuando la niña se durmió, yo prendí el televisor y en mi casa me puse a ver la televisión. Iban a dar una película, yo no sabía lo que era, se titulaba El Exorcista y me puse a verla. El problema es que cuando comenzaron las sesiones de invocación, la casa se me comenzó a llenar de demonios, porque había una sesión de invocación a Satanás dentro de mi hogar a través
del televisor. Y el Espíritu me dijo, o lo apagas o la casa se te llena de demonios. Y corriendo yo tuve que apretar aquel botón y me fui de rodillas para reprender todo lo que había. Aún las películas tiene uno que tener cuidado con ellas, porque una sesión de esa está siendo puesta dentro del hogar mismo de uno, invocando presencias que no son de la divinidad de Dios en nuestros hogares. Tenga cuidado con eso. Otra experiencia que tengo es que también se me llenó la casa de demonios en un momento dado, y mis hijos escuchaban por la noche cosas que no les dejaban dormir y cadenas arrastrándose por dentro de la casa y demás. Ya mis hijos estaban grandes y no me habían dicho nada. Hasta que un día una de ellas me dijo, papá, no podemos más. Aquí está pasando esto, y porque ustedes no me lo habían dicho antes, porque yo duermo plácidamente. Y me dijeron, pues, porque no nos atrevimos, pero ya no se puede dormir en esta casa. Y dice, alguien de ustedes trajo un anatema a esta casa. Aquí hay algo, vamos a buscarlo. Y nos pusimos a buscar en la casa y no encontrábamos nada, Hasta que levanté el matre de mi difunto hijo, que en aquel tiempo estaba vivo, y encontré unos cassettes, en aquel momento eran cassettes, de música underground. Y cuando le pregunté a él, que lo confronté, me dijo, esta es de fulano, así, le dije, dile a fulano que venga a buscarlo aquí en 2 días, si no, lo quemamos y lo rompemos. Como él no vino a buscarlo, lo quemamos y lo rompemos. Y tuvimos que estar en una campaña de oración y ayuno diario en mi casa para que el Señor liberara la casa, aún con la música. Y esa música underground, una tenía argumentos que lo usaban con la pronunciación al revés, y era de las que se usaba en las discotecas y que le daban hacia atrás a los disquitos y decía Natsa, 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 y léelo al revés para que tú veas si dice Satán, Satán, Satán. O sea, hay que tener cuidado aún hasta con la música. En una ocasión yo pertenecía a la iglesia cristiana de Guayabota, en Yabucoa, y nos visitó un ministro de Haití que fue sacerdote del budismo y nos dijo, hermano, cuando usted vaya a comprar piezas de alfarería decorativas para su casa, tenga cuenta dónde se mete. Y esos kiosquitos que aparecen por ahí en las fiestas patronales y demás, tenga mucho cuidado. Todo lo que viene de mi país es dedicado al budismo, primeramente para que sea bendecido supuestamente y ellos puedan venderlo. Y usted está comprando piezas decorativas dedicadas a Satanás, en la cual vienen ya los demonios y los mete en su casa. Y eso yo no se lo digo por miedo, se lo digo porque fue una experiencia que nos pasó un sacerdote del budismo que venía, ya había bregado o trabajado con eso. Tenga cuidado, porque a veces llevamos el anatema a la casa con las cosas que adquirimos. Repito, la convocación del oculto, según los hombres, es para hacer mal y daño, dado que el enemigo espiritual vino para hurtar, matar y destruir, y de esa forma va a actuar y seguirá actuando. Ahora, ese texto que está en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, ante esta situación nefasta que enfrentamos, enseñar, educar y
proclamar la verdad bíblica es la función fundamental y la responsabilidad primaria de la iglesia. Ya todo está revelado. Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Camino significa dirección. Verdad significa conocimiento de Dios revelado. Y vida significa relación permanente con Dios. No hay más. Por lo tanto, si aparece un ángel del cielo a enseñar algo contrario al evangelio de Cristo, es mentira, es embuste, como decimos los boricuas. Eso lo verifica usted en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Cristo es todo y en todo. Ya no se necesitan medium para invocar voces ocultas, pues la voz de Dios en su palabra dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un Dios, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo, para gloria de Dios Padre y para beneficios de nosotros, la humanidad. La paz del Señor sea con todos. Bendígale el Señor rica y abundantemente. Y les recordamos que estamos aquí en la librería Victoria Gift, esperándoles para que usted venga a adquirir literatura, para que siga a través de la iluminación del Espíritu Santo, iluminando su mente para la proclamación del Evangelio. Bendígales el Señor abundantemente.